Mis queridos, la vida no es color de rosas. Hay momentos de alegría, de turbaciones, de enfermedades, pero también hay momentos, podríamos llamarle relativamente buenos y malos. Así es como la vida se compone. No todo lo que hacemos sale bien y podemos llegar a situaciones de gran presión, situaciones que nos calan muchas veces y que nos drenan realmente la alegría. Hay obstáculos en la vida que recibimos sin quererlas o sin merecerlas. Y hay situaciones que vienen muchas veces a querer mover las promesas de Dios en nuestras vidas. Y por esa razón hoy decido y estaba pensando sobre qué hablar para poder comunicarles, puesto que es necesario fortalecer nuestro corazón. Y por eso hoy voy a hablarles sobre de las angosturas a lugares espaciosos. Los lugares angostos generalmente son muy incómodos. Cuando un afluente, por ejemplo, se deja ver y sale, las correntadas muchas veces se hacen donde hay angosturas. Y máxime si es de un lugar muy alto, pega muy fuerte, hace mucho ruido. Y cuando de pronto esa misma corriente baja hacia los valles, podemos ver de cómo las corrientes de las aguas se relajan, de cómo ya puede uno cruzar a nado, cómo uno puede realmente disfrutar de la frescura de las aguas que baja justamente en un lugar más ancho, un lugar más espacioso. Y muchas veces en la vida también nos vemos de esa manera. Hay lugares tan angostos, lugares tan apretados, lugares en donde de pronto nosotros sentimos que la opresión nos puede acabar. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hago entonces en este momento tan difícil, mientras las promesas de Dios se cumplen en mi vida? ¿Qué hago cuando de pronto yo me enfrento con situaciones que nunca las esperaba? Y quizás estamos todos en una misma situación hoy día, todos hemos sido medidos con una misma regla, puesto que todos estamos confinados, todos muchas veces atravesamos momentos de crisis, todos vemos realmente un mundo gris, un mundo de pronto que se ha venido y que nos ha demostrado realmente lo frágil que somos. Mis queridos, hay momentos en los que nos vemos justamente así, en angosturas, en donde nosotros caemos justamente en un embudo, en donde no queremos realmente pasar. Sin embargo, hoy quiero traerles esta palabra de parte del corazón del Señor, por supuesto, y que juntos podamos comprender de que así como hay angosturas, también hay lugares espaciosos en la vida. Sabemos que David, por ejemplo, llegó a ser rey. Y nos gusta de pronto leer su historia de cómo Dios lo llevó en medio de sus procesos. Pero antes de que él llegara a ser rey, usted lo sabe muy bien, él sufrió, pasó por unos procesos tan difíciles, sufrió persecución, sufrió amenazas. Él sufrió a tal punto de que en una ocasión su suegro o el rey el rey Saúl quiso traspasarlo y clavarlo justamente con su lanza en una pared. Y no solamente una vez, 2 veces. Entonces, miren, mis queridos, la promesa para David de que él iba a ser rey ya existía. Él sabía de que iba a entronizarse en algún momento de la vida, que él iba a ser exaltado. Sin embargo, sufrió en el proceso. Y qué difícil muchas veces es que cuando surge ese proceso, nos veamos oprimidos, restringidos, nos veamos acorralados por las circunstancias tan difíciles de la vida. Pues bien, si usted se siente así, yo quiero decirle de que hay alguien en la Biblia, y no solamente una persona, sino muchas, que se sintieron así justamente en las angosturas de la vida, pero que en su momento Dios los llevó a lugares más espaciosos.
cuando las promesas están pendientes de cumplimiento, cuando las promesas están a punto de darse, puede de pronto invadirnos la angustia, ese sentimiento terrible que muchas veces nos ataca. Pero bendito Dios, porque la Biblia dice que el Señor es nuestro libertador. Amén. Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio. En Él podemos confiar plenamente. Y el rey David lo recuerda en una de sus experiencias y una de sus vivencias. En el libro de Segundo de Samuel, el capítulo 22, versículo 1 al 3, él escribe lo siguiente: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. De violencia me libraste, vaya si no. Si este hombre fue un hombre sufrido, fue un hombre perseguido, fue alguien que prácticamente sentenciado por el mismo rey, buscándolo de lugar en lugar, con tal de quitarle la vida. Imagínense los momentos difíciles de la vida de este hombre. Mis queridos, cuando nosotros nos encontramos justamente allí, en ese embudo, en ese momento, en ese atolladero, en ese nudo que muchas veces nos hace sentir o nos oprime, ¿saben? La angustia provoca que dudemos de las promesas de Dios. ¿No es cierto de que en muchas ocasiones nos hemos cuestionado y nos hemos dicho: ¿y qué? ¿Y dónde está Dios en todo esto? Los famosos ¿por qué? ¿Por qué el Señor permite que yo pase esto? ¿Por qué esta pérdida que tuve? ¿Por qué a nuestra familia tuvo que ser afectada por esta situación del coronavirus? ¿Por qué y por qué? Sin duda alguna tenemos muchos cuestionamientos en la vida. Y uno de los síntomas de las angustias que vienen justamente a nuestras vidas, mis queridos, es el temor al futuro. El temor. Las angustias producen mucho temor. Pero ¿sabe? La palabra de Dios es clara, es puntual al decir que en el amor, dice la Biblia, no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, mis queridos, realmente esta es una de las curas grandes para los momentos de angustias, para esos tiempos de angostura que nosotros atravesamos. El temor muchas veces mira alrededor en pavor, mas la fe mira hacia adelante en total y absoluta confianza. Por eso, mi querido, no permita que las angustias inyecten el temor hacia su corazón. En segundo lugar, mis queridos, ¿saben? Hay otro síntoma que muchas veces viene a afectar nuestras vidas y es justamente el síntoma de la incertidumbre. Solo para que ustedes puedan notar, la palabra del Señor nos habla justamente sobre eso, sobre las incertidumbres. Cuando nosotros vemos que la vida se nos está quedando y no sabemos realmente qué decisión tomar y fluctuamos en cuanto a nuestras decisiones. La incertidumbre hace que nuestro ánimo se vuelva pusilánime, hace que nuestro ánimo se debilite. Y Santiago capítulo 1 versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso la incertidumbre es realmente algo que se produce por las angustias que atravesamos en la vida. Pero sabe, en momentos de incertidumbre, mis queridos, nuestra seguridad solamente debe estar en Dios. En tercer lugar, ¿sabe lo que produce la angustia? El tercer síntoma que nos produce la angustia
es la inseguridad en lo que creemos. Y este es un punto muy peligroso, porque les decía hace un momento de cómo muchas veces cuestionamos lo que el Señor hace en nosotros o en el mundo, en las familias, en quienes amamos. Empezamos a cuestionar en lo que creemos, y por eso es que muchos se alejan, sienten de que Dios los ha abandonado y sienten de que realmente no vale la pena seguir confiando en el Señor. Ahora, ¿por qué razón? Porque hay un corazón angustiado, hay un corazón realmente que ha sido lastimado, ha sido lacerado por el tema de la angustia y siente realmente ya no más poder seguir. A veces cuestionamos, ¿y si Dios no me ha escuchado? ¿Y si Dios realmente no toma en cuenta mis oraciones? Bueno, no sé cuál ha sido la excusa de Satanás para envenenar su mente en esta temporada, mi querido. No sé cuál sea realmente el arma que Satanás ha usado para acorralar su fe. Pero yo quiero decirle en esta tarde que Dios le hará verdaderamente libre de la angustia. Él hará que su vida entonces una vez más vuelva a salir de ese embudo, de aquellas cosas que de repente nos encierra. Mi querido joven, alguien dijo, bueno, a estas alturas de la vida, a estas alturas de la pandemia, pues realmente no esperes nada de la vida en este tiempo y nunca vas a ser defraudado. ¿Sabe una cosa? Satanás muchas veces sale con cada estupidez haciéndonos creer que realmente este tiempo no vale la pena y que estamos realmente en un tiempo de angosturas, estamos en un tiempo de angustias, en donde ya no podemos seguir. Pero sabe una cosa, la palabra que hoy quiero compartirle o que le estoy presentando es prácticamente a que usted pueda seguir confiando en el Señor. Seguir hacia adelante, confiar plenamente en Dios, y Dios hará. Ese es el mensaje de la palabra del Señor, en medio de sus angosturas, en medio de la reducción que muchas veces la vida le ha llevado. Si algo debemos aprender a través de las pruebas, mis queridos hermanos, es gozarnos en medio de las dificultades, en medio de las angosturas, en medio de los aprietos de la vida. No perder la fe, no perder la confianza. Siempre debemos recordar, mis queridos, de dónde Dios nos ha sacado y hacia dónde nos lleva. Recordemos eso siempre. Dios ha sido grande, que ha enmarcado para nosotros una línea de bendición. Dios tiene propósitos grandes para nuestras vidas. Así que pensemos en ello, puesto que Dios tiene realmente grandes planes para con nosotros. Pero ¿qué hace la angustia? La angustia trae ansiedades. La angustia trae insomnio. Muchos que no pueden dormir por las penas, por las preocupaciones. La angustia trae irritabilidad. A veces mantenemos realmente una vida tan irritada y tan inflamada muchas veces en el tema del carácter. La vida trae, o la angustia trae dolores físicos. Pero ¿sabe una cosa, mi querido? Yo he encontrado una forma de ser verdaderamente libre de la angustia. ¿Y sabe cuál es esa fórmula? Es una fórmula sencilla, pero poderosa. Es orarle al Señor. Es a que usted doble sus rodillas delante de nuestro Padre Celestial para orar, para alabar a nuestro Dios, para glorificar su nombre, tal como David lo hacía, porque aún en medio de la persecución él escribió los salmos y él le cantaba a nuestro Señor. En la angostura de la vida, el apóstol Pablo y Silas, allá en la cárcel de Filipo, cuando estaban lacerados prácticamente, en donde habían sido azotados, imagínense las heridas que tenían en sus espaldas. Estos hombres habían sido tan latigados y que fueron metidos en la mazmorra más profunda. Y a la hora de la medianoche ellos cantaban y adoraban y oraban al Señor.
Y entonces hubo una manifestación de la presencia poderosa de nuestro Dios, haciendo temblar el lugar. ¿Sabe una cosa? Lo que nos saca de apuros, lo que nos saca de nuestras angustias, lo que nos saca muchas veces del proceso mismo, no son nuestros lamentos, es nuestra alabanza y nuestra adoración a nuestro Dios. Es nuestra dependencia de nuestro Padre Celestial. David lo hizo. Incluso cuando su alma estaba abatida y estaba turbada. Queremos que nuestra oración sea escuchada por Dios y le aseguro que así es. Queremos que el Señor venga y responda a nuestras peticiones, pero la aflicción muchas veces impide que lo veamos. ¿Sabe, mi querido? Este es un mensaje para que usted siga cultivando, siga dependiendo de su Padre Celestial. Aun cuando nosotros vemos de que no hay respuesta para nuestras oraciones, aun cuando vemos que las cosas en lugar de mejorar van de mal en peor, aun cuando las incertidumbres de la vida muchas veces son tan fuertes y no sabemos qué hacer, aun cuando en nuestro lugar de pronto nosotros estamos prácticamente marcados con el círculo rojo, el semáforo que el presidente, dio a conocer y que hoy justamente dentro de unos cuantos minutos estará también anunciando de cómo vamos o las noticias. A pesar de ello, mi querido, confíe en nuestro Padre Celestial. Las angosturas de la vida muchas veces nos aprietan, pero ¿sabe? Deben apretarnos al pecho bendito de nuestro Señor. Saber que Él está delante de nosotros y que está detrás de nosotros, eso debe traer mucha paz a nuestro corazón. El Salmo 18:6 es tan claro al decir: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Esta palabra es muy real. Habla acerca de la angustia, de cómo la angustia muchas veces hace que nosotros gimamos de dolor, que nosotros invoquemos el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe, mi querido? La angustia no es un pecado, sino es una debilidad, por lo que podemos hacer algo, ¿ya? Para fortalecernos, para evitarla. ¿Qué hacemos nosotros para poder refrenar o para poder contener alguna enfermedad de nuestros cuerpos? Cuando nuestros hijos son pequeños, muchas veces les damos defensas. Les compramos jarabes, les compramos algo para que ellos se fortalezcan en sus pulmones. Y eso se vuelve como una defensa para cualquier virus que pueda ingresar. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en esto, mis queridos hermanos, la angustia, claro que va a venir. Y a veces viene fuerte, pero debemos fortalecernos. Debemos fortalecernos en el Señor y evitarla. Es como ejercitar un músculo espiritual para que no se atrofie. Cuando usted deja de hacer ejercicio y luego sale a correr, siente de que de repente ya no es capaz. ¿Por qué razón? Porque dejó de hacer ejercicios desde hace mucho tiempo. Y así son nuestros músculos espirituales. Debemos fortalecerlos porque angustias siempre van a haber. Lugares de aprietos siempre los vamos a encontrar, pero por eso es necesario fortalecernos. Y si usted quiere ser fortalecido, no será por sus méritos, no será por lo bueno que usted sea, sino por la gracia de Dios. Así que fortalézcase en la gracia de Dios, mi querido. El Señor sabe una cosa: el Señor no busca superhombres, no busca a supermujeres, sino a personas que reconozcan su debilidad y están dispuestos a ser fortalecidos por su gracia. El apóstol Pablo nos enseña algo muy importante, algo muy puntual en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10. Él dice de la siguiente manera: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Alguien debe decir amén a esto, porque cuando soy débil, dijo el apóstol Pablo, soy más fuerte. Mi querido, en medio de la angustia no hay espacio para los milagros. En medio de la angustia no hay espacio para la obra sobrenatural del Señor. Por eso debemos aprender a vivir en nuestro Padre Celestial. Por eso debemos fortalecernos siempre para ver que Dios obre sobrenaturalmente en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque sus angustias no mueven la mano de Dios. Sus lágrimas no mueven la mano de Dios. Es la fe que mueve la mano de Dios. Y por eso es necesario que la fe pueda estar fortalecida, pueda estar totalmente confiada en el Señor. Esto es muy importante. Es un punto para que usted pueda tomarlo y poder entonces fortalecer su fe. Cuando nosotros queremos que Dios obre milagros en medio de nuestro corazón angustiado, bueno, es como meter una pequeña caja en algo muy grande. Es como tratar de, imagínense, meter mi Biblia, esta Biblia en un estuche de celular. No va a caber. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón está achicado por la angustia y las promesas de Dios son tan grandes. Por eso es necesario, mi querido, saber de que cuando hay un corazón grande y dispuesto y dependiente de Dios, y entra la palabra de Dios, cual palabra grande, entonces en medio de la angustia podemos agigantarnos. Así que, mi querido, la angustia, miren, la angustia nos va a agobiar al punto de que la fe se acabe, pero no permitamos eso. Mantengamos siempre la fe puesta en el Señor. El origen de la palabra angustia viene de una palabra latina que significa angostura. Y por eso es que el título del mensaje es justamente eso, de la angostura a los lugares espaciosos. ¿Por qué razón? Porque la angustia justamente viene y se deriva de lo angosto, de lo reducido. Así que se refiere a un espacio donde no se tiene movilidad, un espacio en donde uno se siente acorralado. Así como las películas de Rambo, el Rambo 2, Rambo 3, el acorralado, en donde tenía muchos enemigos y luchaba y trataba de salir, pero salía de una y caía en otra. Pero por fin fue libre, por fin salió victorioso y airoso. De eso se trata la vida, mi querido. Eso es la vida real. Hay luchas, hay pruebas, hay momentos difíciles, hay pozos cenagosos, la palabra de Dios lo dice. Pacientemente esperé a Jehová y escuchó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Momentos realmente de angustia, reducidos. ¿Sabe, mi querido? Estar angustiado es como ser un boxeador a quien su adversario lo arrinconó contra las cuerdas para golpearlo y usarlo ahí, justamente usar su cuerpo para dar de puños. Y sabe una cosa, por mucho que entrene un boxeador y por muy grande que sea, caerá derrotado si no sale de la esquina en donde se metió. Por eso la instrucción del entrenador es: sal de la esquina, muévete a otro lado, ponte en el centro, quítate, muévete, no te metas en la esquina. ¿Sabe por qué? Porque generalmente en una de las esquinas del cuadrilátero muchas veces llega un puño lleno de cloroformo, como dicen los boxeadores, y cabalmente encesta un golpe bien dado y termina el boxeador noqueado, por muy fuerte que sea. Y por eso, mi querido, sabe una cosa, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de las angosturas de la vida, Dios nos pide a que nos movamos, a que seamos valientes en fe. Si de repente nuestros ojos sentimos de que se nos ciegan, pero abramos nuestros oídos para poder escuchar la voz del Señor.
Generalmente los boxeadores cuando están lastimados ya no alcanzan a ver si apenas al adversario, pero entonces escuchan la voz del director técnico que está en su esquina para poder darle claras instrucciones en la vida. Y Dios justamente está allí. Dios nos pide que nos movamos, que salgamos de ese rincón, que busquemos un espacio más amplio antes de ver las promesas cumplidas. Y la primera respuesta de Dios será darnos, ¿saben una cosa? Un lugar espacioso. ¿Dónde lo dice? Lea conmigo ahí la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 22, versículos 19 y 20. Dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Oiga esto, me sacó del lugar espacioso, de un lugar de angustia. El Señor vino y nos colocó en un lugar mucho más amplio. El boxeador arrinconado, mi querido, y recibiendo golpes, no puede escuchar, pero al moverse, puede despejarse y tendrá una panorámica diferente. Podrá entonces tener más espacios para poder defenderse y para seguir luchando. Su entrenador quiere guiarle, pero si está el boxeador como el avestruz con la cabeza metida en la tierra, mire, usted no tiene espacio para pensar. Y entonces la vida se le complica. Cuando estamos como el avestruz con la cabeza en la tierra, realmente ya no vamos a tener ni espacio para discernir ideas y para enfrentar los problemas de la vida. En esa esquina, mi querido, la fe solo alcanza para resistir los golpes. Usted no solamente está para resistir los golpes, usted está para contraatacar. Usted no solamente está para defender, sino también está para poder presentar una lucha constante y salir victorioso, porque Dios es el que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Claro que nosotros queremos respuestas inmediatas muchas veces, pero en momento de angustias, ¿sabe? Dios nos dice que nos pondrá en un lugar espacioso. Eso es lo que el Señor ofrece. Y esta es una promesa para que usted pueda tomarla. ¿Hay alguien en esta tarde que se siente en un lugar así reducido? ¿Hay alguien que está pasando por un momento de angostura y siente que la vida prácticamente le ha complicado todo? ¿Sabe una cosa? Dios le ofrece lugares espaciosos. ¿Dónde? Salmo 118:5. Oiga esto y dice: desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Qué lindo, mi querido. Esto es maravilloso. De las angosturas de la vida a lugares espaciosos. Así es como Dios trata la vida, mi querido. Entonces, cuando es así, cuando Dios nos permite lugares espaciosos, las cosas realmente comienzan a cambiar. Ya no solo vamos a estar recibiendo golpes, ya no solamente vamos a estar aguantando, sino vamos a contraatacar también. Sin angustia, mis queridos, podemos analizar, amén. Sin angustias podemos nosotros reaccionar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Al diablo le fascina angustiarnos. Al enemigo le fascina que nosotros vivamos así. En el trabajo, en la familia, pero Dios quiere liberarnos. Dios quiere ponernos, dice la Biblia en el Salmo 118, ese Salmo bendito, versículo 5, ponernos en lugares espaciosos. Así que aunque todavía usted tenga dificultades en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en la empresa, que seguramente hoy día usted está preocupado por todo el tema de la pandemia, ¿sabe? Cuando usted confía plenamente en el Señor, Él, dice la Biblia, no lo digo yo, le dará un lugar espacioso. ¿Para qué? Para que su fe crezca, para que su fe se potencie, para que usted siga hacia adelante.
La respuesta está fuera de la angustia, mi querido, no en la angustia. Y le reitero esto, a Dios no lo mueven sus lágrimas, no lo mueven sus lamentos, lo mueve más bien su fe, su dependencia en Él, y que usted aprenda realmente a escucharle. ¿Sabe? En el peor momento, lo que Dios va a hacer es afinar su oído. Y eso fue lo que hizo con Job. Job capítulo 36, versículo 15 y 16, dice de la siguiente manera: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Oiga esto, te apartará de la boca de la angustia. ¿A qué? Al lugar espacioso. Qué lindo, mi querido, qué maravilloso. Así sucede con los boxeadores, que muchas veces ya no ven, solo escuchan a su entrenador dándole algunas direcciones, ¿verdad? Y que le indica hacia dónde golpear, qué hacer, hacia dónde moverse. Y saben una cosa, mis queridos, esta analogía del boxeador nos pasa a nosotros también en la vida. ¿Sabe por qué? Porque a veces la vida nos ha dejado heridos, deprimidos, devastados, pero no estamos solos, mi querido. Ni estamos desamparados. La promesa de Dios es clara y puntual. Dios desea hacernos libres en el nombre de Jesús, quien nos apartará, dice Salmo 118:5, nos apartará de toda angustia y nos llevará a un lugar espacioso donde vivamos confiadamente. Mi querido, la angustia es como la basura que ocupa esa mesa donde Dios quiere servirle un banquete, donde Dios quiere servirle de algo mejor. Así que debe limpiarla de toda angustia. Usted sabe muy bien de que en su mesa no sube cualquier cosa, usted sube realmente lo que va a ser nutritivo, lo que le va a alimentar. Ahora llevémoslo en el ámbito espiritual, en esa mesa donde Dios quiere servirle realmente. ¿Qué hay allí? De repente podemos encontrar tristezas, depresiones y pensamientos negativos. ¿Sabe? Permítale a Dios que barra con todo eso y que lo quite. ¿Para qué? Para que Él pueda servirle todo lo bueno y que Él pueda realmente darle lo mejor a usted. No importa, mire, no importa el valle de oscuridad que atraviese. Dice la Biblia que su vara y su cayado le infundirán aliento y le dará fuerzas para salir adelante. Dice la Biblia que Dios aderezará mesa. Dios va a aderezar mesas. Pero usted debe limpiarla, mi querido, ¿ya? Usted debe limpiarla, poner en orden lo que está en desorden. Y entonces la angustia no seguirá deteniéndole. Esta es una palabra muy importante. Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice la palabra, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice la Biblia? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de ¿quiénes? De mis angustiadores. Oiga eso. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Sabe, querido, mi querido hermano? Lo que le espera a usted es una buena comida sobre una mesa limpia. Dice la palabra que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de ¿quiénes? De nuestros angustiadores. David estuvo en angustia, claro, pero la superó. Pasó por medio de esos procesos tan difíciles. Él nos recuerda, por ejemplo, en el Salmos 4:1, Él dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Oiga esto, cuando estaba en mi angustia, ¿qué hizo el Señor? Me hizo ensanchar.
de la angostura al lugar más espacioso, del aprieto al lugar más amplio, de la escasez al lugar de abundancia, de la amargura a la dulzura. Noemí le dijo a sus vecinos cuando regresó de allá de Moab, les dice: no me llamen Noemí. Noemí quiere decir dulzura. Llámenme Mara. Mara quiere decir amargura, porque Dios me ha amargado la vida. Pero ¿qué creen? Dios cambió y revirtió las cuestiones, porque luego de eso dice la palabra que sabemos la historia de cómo Ruth la moabita se casa con Booz, y de ahí justamente tienen a nuestro Señor Jesucristo, y ella prácticamente pasa a ser la abuela, la tatarabuela de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo Dios puede hacer cambiar las cosas? Aquellas cosas que para nosotros son malas, pero que Dios las revierte para bien. Cuando Dios contraataca, mi hermano, ¿sabe una cosa? Sale lo mejor. Dios fortalecerá sus pies entonces, ¿para qué? Para que sus pies avancen a un lugar más espacioso, donde usará su fe y sus manos no solo para protegerse de los golpes, sino para pelear, para ser victorioso. Mi querido, yo no sé en qué parte de la vida usted se encuentra, pero puedo decirle de que ese round tan difícil que usted está enfrentando pronto terminará. Ese embudo en donde usted está, Dios sabe justamente el sitio en donde está parado, pero pronto terminará. Desde que usted se subió al cuadrilátero de la vida, Dios le garantizó que sería vencedor. Y por eso debe seguir luchando, debe seguir creyendo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor la angustia se va a ir, va a venir el Señor y le va a potenciar y le va a fortalecer, porque la tribulación y la angustia no pueden separarnos, dice la Biblia, del amor de Cristo. Nada puede derribarnos. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 38 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi querido, Dios tiene la victoria y la pone en sus manos. Solo debe limpiar la mesa ¿de qué? De tristeza, de depresiones, de temor, de dolores, de ansiedades, y encomendarle al Señor su vida. Cuando el diablo quiera venir a golpearle, bueno, usted ya no se va a encontrar en la esquina, sino que estará dispuesto realmente a darle un golpe y decirle: yo confío plenamente en Dios. Y yo estoy más fuerte porque Él es quien ha fortalecido mis pies como de siervas, dice la palabra de Dios en Habacuc, capítulo 3. Es un pasaje muy importante. Entonces usted realmente seguirá y avanzará y se sentirá realmente fortalecido, porque usted está en las mejores manos, en las manos de Dios. Así que, mi querido, procure todos los días vivir y depender del Señor. La amistad con Dios multiplica las alegrías y divide las angustias por la mitad, las parte. Y por eso viva cerca de nuestro Señor. José, un hombre que pasó por momentos de angustias, de dolores en la vida. José en el Antiguo Testamento, un hombre que vive el rechazo de su familia, vive la deportación, la esclavitud, la cárcel, pero emerge triunfante al final de la historia. José se vuelve un héroe de su generación. Y entre las últimas palabras registradas está este comentario que le dice a sus hermanos. Él les dice: ustedes pensaron hacerme mal, ustedes pensaron acabarme, pensaron mal contra mí.
Estoy leyendo Génesis capítulo 50, versículo 20, el último capítulo de la Biblia. Ustedes pensaron mal para mí, pero Dios transformó, Dios lo encaminó todo para bien. Esto es real, mi querido. Las angosturas de la vida muchas veces son tan terribles cuando estamos justamente ahí, porque sentimos que nos majan como un mortero. Pero de ahí Dios saca lo bueno y lo mejor de nosotros. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos que están justamente en ese sitio de la vida? Ustedes, dijo José, pensaron mal para mí, pero Dios lo transformó para bien. Y este es un patrón, mi querido, que se repite en todas las escrituras, de cómo Dios transforma nuestras angosturas a lugares espaciosos, de cómo Dios transforma el mal para bien, de cómo Dios revierte todo. De pronto, por ejemplo, Job es tentado, de pronto vienen problemas, él es probado, pero Dios contraataca. Pero de pronto Dios activa y declara, miren una cosa, algo que yo aprendo de esto es que viene y declara soberanía, y el blanco espiritual de Satanás llega a transformarse en el testigo estrella de Dios. Es aquel que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y él confía plenamente en Dios y cómo Dios lo lleva y lo prospera una vez más. Algo que empezó mal en Job. Ahora, ¿cuál es el resultado? Bien, de la angostura a un lugar espacioso. De cómo Dios transforma nuestras circunstancias. Esto es algo maravilloso, mi querido. El mal viene sobre Moisés. ¿Cómo viene? A raíz de un acto equívoco de él. ¿Sabe por qué? Porque Moisés viene y mata a un egipcio porque él cree que va a liberar al pueblo de Israel a través de la violencia. Pero ¿qué hace Dios? Dios pone a enfriar a Moisés durante 40 años en el desierto. Lo manda a 40 años allá al patio trasero del desierto. Allá lo tiene formando una vez más. Y ustedes dicen, qué tristeza, qué mala historia. Esto terminó mal para la vida de Moisés. De pronto interviene Dios una vez más, contraataca a Dios, y aquel que empezaba a liberar a Israel como soldado, ahora los libera como un pastor. Aquello que empezó mal, termina bien. Aquel momento tan difícil de angostura, de angustia, termina realmente en un lugar espacioso, porque cuando Dios habla nadie osa cuestionar. Y yo puedo ponerle muchos ejemplos de cómo Dios ha transformado vidas. Veo a Daniel, por ejemplo, lo llevan a una tierra extraña, le cambian el idioma, le cambian la dieta, le cambian la vestidura y le cambian hasta el nombre. Luego voy y veo a Nehemías y lo encuentro que está justamente en medio de las murallas destruidas de su pueblo, pero interviene Dios, contraataca a Dios. Y entonces ahora, ¿qué pasa? David escribe canciones de alegría, canciones de gracia. Daniel gobierna en tierra extraña. Nehemías reedifica los muros con madera babilónica durante 52 días. ¿El resultado? Bien. Así es la vida, mi querido. Angosturas que se sufren, que se lloran, pero luego de eso vienen también los tiempos y los momentos espaciosos. ¿Sabe una cosa? ¿Qué aprendemos acerca de esto? Que lo que empieza mal, lo que empieza duro, luego de eso interviene Dios, todo cambia en bendición, todo se transforma en bendición. Viendo todo lo que ocurre en las escrituras todo el tiempo, sabe, mi querido, usted no debería preocuparse. Angustias siempre van a haber, pero ahora ya sabe a quién recurrir. Si usted justamente está en ese sitio de la vida, yo le animo realmente a que piense en Dios y que levante oración y que levante su corazón, porque con un corazón angustiado usted no podrá avanzar.
es necesario a que usted pueda confiar plenamente en Dios, independientemente de cómo usted se encuentre hoy. ¿En crisis? ¿Sin trabajo? ¿Enfermo? ¿En bancarrota? Yo no sé cuál sea la situación, o aún hasta cansancio espiritual, ya con un desgano, con una pereza de ya no querer seguir. Quizás sea una angustia la que usted tenga en su corazón y que eso lo está debilitando. Yo le pido una vez más para que levante la vista, levante la mirada y la ponga en el Señor, que Él está dispuesto para convertir su angostura en lugares espaciosos. ¿Cuántos reciben esta palabra?